qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a dialogar con Nicolás Loza, licenciado Nicolás Loza. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Bienvenido a nuestro programa. Y bueno, los números hay que saber leerlos, ¿verdad? Porque depende cómo se utilicen para conocer si la realidad cambia y en qué medida cambia y cuáles son las preocupaciones que tiene la gente. Han salido multitud no, pero varias encuestas, unas nacionales, provinciales y otra, la última que publicó el periódico Paralelo 32, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, decime cómo lees estos números respecto de la baja, la caída, en caída libre diría, de algunos funcionarios, desde el presidente hasta el gobernador. Sí, bueno, como vos bien decís, Miguel, buenas noches, gracias por el espacio. Los estudios de opinión, las encuestas en particular, son una orientación, una foto del momento de un momento determinado de la realidad que nos permiten, bueno, ver ciertas tendencias de la opinión pública, sí, que como bien sabemos, con los momentos de efervescencia social que vivimos no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, son absolutamente cambiantes y bastante volátiles. Lo que sí se pueden reconocer ciertas tendencias que van en caída, como vos bien decías, de la imagen del gobierno nacional, naturalmente por un desgaste de lo que fueron la primer cuarentena extendida del año 2020 y lo que va ahora con las nuevas medidas. Hay un fuerte rechazo, básicamente en el orden nacional, con una fuerte incidencia en las capitales, básicamente en provincia de Buenos Aires, y también en la capital federal y otros lugares como Santa Fe y Córdoba, donde hay dos temas que son bastante centrales. Uno que tiene que ver con la inseguridad y otro tiene que ver ahora, por la resonancia que ha tenido algunos medios, con el cierre de las escuelas. Claro, la educación está en el centro. Sí, ese es un tema. Y por supuesto, a todo esto el gran paraguas de siempre de la inflación y la economía, ¿no? Que es la gran preocupación de los argentinos de hace mucho tiempo y ahora agravado por el aumento de la pobreza, que en nuestra provincia ha llegado al 49%. Sí, y creo que los índices de pobreza de los chicos es mayor aún. Sí. Hay los chicos más pobres que antes, y son alarmantes realmente. Yo no sé cómo vivimos en este país con tanta gente por debajo del límite de pobreza. Bueno, se sostiene con los planes, porque por ahí los critican porque sí, la asistencia social, porque es eso, digamos, la asistencia social no ha producido lo que en su momento tenía como política pública diseñada, que era la posibilidad de en un momento de asistencia luego tender al desarrollo social. Ha quedado simplemente en asistencia social y en época de cuarentena, y se ha hablado de diferentes rescates sociales por parte del Estado a estas poblaciones más vulnerables, que son, estamos diciendo, alrededor del 42, 45, en algunos lugares trepa al 49%, 50% en la provincia de Buenos Aires, en sectores del conurbano, hacen que estos planes, digamos, sean los que mantienen un tejido social que está sumamente dañado, Miguel, y que si la economía no despierta en el sentido capitalista de la palabra, se produce riqueza para luego repartirla, lo único que se va a terminar redistribuyendo va a ser la pobreza, como efectivamente está pasando. Hay algunos índices sobre un reacomodamiento de la economía, incluso alguna mejora en algunos lugares, ¿verdad? Pero eso no se traduce en que la gente esté mejor. No, claro, las expectativas también que nos marcan la opinión pública, entre un 50% más un 20% cree que va a estar igual o peor. Ahí tenés un 70% de gente que cree que a fin de año, porque también el mercado, digamos, no es una cuestión exacta, por decirlo de alguna forma, sino que está cargada de expectativas de la población, de las personas, de los inversores, de todos los actores que hacen a la complejidad del mercado, a una tendencia hacia fin de año. Y si vos tenés 7 de cada 10 que piensan que va a estar peor o igual, las expectativas son
Sí. malas. Ahora, respecto de la gente, ¿no es cierto? ¿Piensa eso? ¿Tiene que ver con la confianza? Por supuesto, sí, tanto en el No, gobierno. no con los números. No, tiene que ver con la confianza en se las va. instituciones. Cuando vos tenés un ministro de Economía, un ministro de Educación, perdón, que te dice que las aulas son un lugar de bajo riesgo de contagio, que van a seguir las clases, y al otro día terminan cerrando las escuelas, entonces la gente se pone a pensar, y a la opinión pública es natural que surja esta desconfianza, esta incertidumbre, que no saber qué es lo que va a pasar mañana, imagínate dentro de 6 meses. Claro, si esa madre, ¿no es cierto?, que le saca y pone el equipo al hijo, el uniforme al hijo, refleja un poco esto, ¿no? En tenor de broma, digamos, pero... Sí, totalmente. Y también tenés... Mañana vas a clase, mañana no vas. A ¿no? todo esto Sí. tenés una oposición a nivel bastante fragmentada, Sí. digamos, que algunos son más moderados, otros más radicalizados, más extremistas, pero que también hacen de esto un caldo de cultivo para hacer cuestiones políticas con algo tan importante como es la educación, ¿no? Y que ha sido básicamente el tema central de esta semana, de qué manera, digamos, discutimos una educación que básicamente desde el Congreso Pedagógico de los 80 con Sí. Alfonsín ha venido en decadencia, ha venido en caída libre nuestra educación pública, sí. básicamente. Sí, sí. Pero ahora todo nos resurge, ¿no es cierto?, el problema educativo y tratar de encontrarle la solución a esto, cuando, bueno, algunos no condicen con su anterior conducta, ¿no? Algunos políticos y algunas decisiones que se tomaron anteriormente, que la baja en el presupuesto, el cierre de muchos establecimientos. Y ahora resulta que somos los adalí de la educación. Hay una contradicción también. Yo lo que creo en realidad ahí me parece que esas son cuestiones coyunturales, Sí. y que el político... Es difícil en Argentina encontrar un político que tenga una coherencia a lo largo del tiempo y que se sostenga eso. Sí, sí. Por una cuestión de Yo que pienso lo mismo, por sí. una cuestión de la misma dinámica pero una cuestión de ver solamente quiénes están en el escenario y qué han hecho y qué es lo que hacen ahora, para darte cuenta, digamos, de cuáles fueron las acciones. Y no creo que eso esté mal, porque si, a ver, uno puede cambiar la coyuntura, ¿no? O sea, lo episódico, lo momentáneo, lo de ahora. Lo que no puede cambiar son las bases estructurales de un pensamiento. Vos no podés pasar, digamos, en poco tiempo al menos, tener, por ejemplo, qué sé yo, referentes a nivel nacional que han pasado de los 70 de la extrema izquierda ahora a la extrema derecha. Lo han hecho en un lapso de 40 años. Hay otros que han pasado de estar combatiendo la corrupción a formar partes de gobiernos que son considerados corruptos en 6 meses. Entonces, bueno, ahí tenés grande diferencia, digamos. Yo creo que hay que ser práctico en la política, pero no de un pragmatismo donde valga todo, digamos. En ese sentido no me parece que le aporte nada bueno a la práctica política, a la política en sí, y mucho menos a la confianza de los ciudadanos. Por eso te decía que estos temas estructurales de la educación, de la salud, de la seguridad, del rol del Estado, de si vamos a tener un Estado productor, creo que eso son los grandes temas de la Argentina, y que por estar gestionando siempre la urgencia, no nos permitimos este carácter en el fondo, y no podemos salir de este empate que se va a las encuestas, que es un 30% duro del peronismo kirchnerista, si se quiere, y un 30% el cristianismo, y un 30% que es anti eso. Entonces tenés un 40% que es el que termina definiendo entre los moderados, y un tercio de la población que es kirchnerista, un 30% de la población que es anti-kirchnerista, ni siquiera es positivo, sino que define como un anti-kirchnerismo o un antiperonismo en un menor sentido, y un 40% de la población que está cansado evidentemente de no poder salir de este empate, ¿no? Que es el empate que nos llevó a que gane Cambiemos en el 2015, a que gane el Frente de Todos en el 2019, y que ahora justamente estamos en una situación muy similar, donde las terceras vías han perdido la total credibilidad, como fue el socialismo, como fue La Baña, como fue Urtubey, como ahora quiere ser Randazzo, que después se terminan diluyendo porque hay una grieta que se inauguró en el 2008 y que creo que va a ser muy difícil de poder cerrar, digamos, o consensuar si siguen siendo los mismos actores preponderantes, donde tuitea Cristina, todos los medios hablan de Cristina, tuitea Macri, todos los medios hablan de Macri. Mientras ellos dos estén ahí en el escenario, digamos, protagonizando la política, creo que va a ser muy difícil llegar a un diálogo. Ahora, en Entre Ríos, ¿verdad? Vi los números de Paralelo 32 y también así se nota, se refleja un poco la situación nacional. Ahora, esto sí, tiene y que se ver está también- polarizado en algún Sí, sentido, sí. porque
ha subido, si bien subió un poco la figura del gobernador, que siempre es muy moderado y siempre pilotea, digamos, en el medio de todos los conflictos, ha subido un poco la negativa, dado que se acercan las legislativas nacionales, aún todavía no sabemos, pero que ya hay una tendencia a la nacionalización de las elecciones. Perdón. Y en ese sentido, la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores no ha sido la mejor, incluso ha sido contra lo que siempre se dijo. Los gobernadores son fundamentales para un presidente, sean o no sean del mismo partido, de la misma corriente. Y sin embargo, ha tenido la virtud, ¿no es cierto?, de pelearse con la mayoría. Sí. Y sobre todo con los principales, ¿no es cierto? Sí, bueno, tiene un capital político que fue el que le permitió, digamos, duro, que es o sea, el kirchnerismo lo que tiene tiene un piso alto pero un techo bajo. Entonces eso, bueno, en momentos de crisis le permite confrontar con gobernadores o con otras fuerzas de la oposición, cerrando filas internas, y es una intensidad alta la que tiene, que le permite seguir sosteniéndose en el poder. Creo que eso es lo que le ha hecho poder enfrentar a gobernadores, por ejemplo, qué sé yo, como Schiaretti, o poder disentir con otros gobernadores que en un momento complicado de la Argentina antes te movían la estructura de la política, y hoy en día ya no. Igual estas legislativas nacionales creo que le va a permitir al frente de todo ponerlos más puros para asegurar una mayoría en el Congreso. Porque Schiaretti está planteando incluso, ¿no es cierto?, el romper con el kirchnerismo. Siempre amaga Córdoba, ¿no? Tiene esta particularidad de las las legislativas, si ven que no pueden ganar, dejan que jueguen solo. Y después las nacionales, si ven que pueden ganar, se cordobizan puros, o si no, digamos, después terminan cediendo lugares a un peronismo nacional. En este caso, digamos, el kirchnerismo ha hecho un trabajo muy cultural en la Argentina que hace que se identifique con el peronismo nacional. Por último, Nico, ¿vos estás en Diamante? Sí, claro. Por supuesto que conoces el conflicto municipal. Desde el punto de vista sociológico, si querés, ¿cómo lo lees? Creo que más allá, digamos, de la particularidad que puede tener el problema sindical en este momento, o el problema con los trabajadores municipales, creo que es algo estructural, que como la mayoría de los problemas que tienen, no solamente los municipios, o por lo menos los municipios que tienen la característica de Diamante, ¿no?, que somos una ciudad básicamente pobre en ese sentido, que no tenemos la capacidad de poder ser autosuficientes, y que cuesta por ahí llevar adelante aumentos con los municipales y demás. Creo que es algo que hay que tomarlo muy a la estructura. No sé si se va a poder trabajar solamente en un gobierno y en un momento de crisis. Creo que toda solución puede llegar a ser un parche, pero me parece que la herramienta básica para la solución de este tipo de conflictos con los empleados municipales tienen que ver básicamente con el diálogo, con la transparencia, con el respeto a los mecanismos de solución de los conflictos de este tipo, y por supuesto con la modernización del Estado, que tiene que ver en invertir en las diferentes herramientas que necesitan los trabajadores municipales para evidentemente elevar la calidad de servicio que tiene la municipalidad. ¿Esto es lo que propone tu corriente o experiencia política? Sí, nosotros lo estamos pensando en ese sentido y lo llevamos a la mesa, y creo que es una de las cuantas soluciones que se pueden llegar a dar. Sí, lo hablo en nombre del Espacio Avanza Diamante, claro. Muchas gracias. No, gracias a vos, Miguel. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa. Estamos preparados para darte ese equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Gimnasio Equilibrio. Te esperamos de lunes a viernes con lo mejor en entrenamiento personalizado. Cubrimos todo tipo de deportes, además musculación, recuperación de lesiones, circuitos intermitentes y funcionales. Creamos los mejores planes para running. En Gimnasio Equilibrio ponemos a tu disposición nuestra responsabilidad, cualidad que nos diferencia del resto. Te esperamos en 27 de febrero 58. Vení a Gimnasio Equilibrio y experimenta la sensación de sentirte bien. Diamante, Entre Ríos. ¿Sabías que para gozar de buena salud, uno de los factores más importantes es consumir agua pura y segura? Es por eso que Agua de Mesa Los Messis, filtrada, purificada y esterilizada por ósmosis inversa en bidones de 12 y 20 litros, es lo mejor para tu salud. Alquilamos y vendemos dispenser frío-calor. También ofrecemos soda de litro y cuarto.
Agua de Mesa Los Messis. Llámanos al 0343-499-7106 o al 0343-155-447-272. Tu consulta no nos molesta. Agua de Mesa Los Messis. Ahora vas a tener la excusa perfecta para quedarte en casa, porque nuestra señal ahora también la podés ver en HD, sin costos adicionales. Lo configurás desde tu casa y es muy simple. En caso de que tu televisor disponga de 2 entradas de cable coaxil, conectá el mismo en la entrada aire o antena. Luego en el menú de tu TV, busca la opción Entrada, Input o SARS para seleccionar aire como la fuente de imagen digital. Solo te queda seleccionar la opción Autoprogramación o Programación Automática para que tu TV encuentre todos los canales disponibles. Ahora, en la mejor calidad, SD y HD. ¿Tenés dudas? Contactate con nosotros al 49 81 029, donde te podemos asesorar y guiar en los pasos a seguir. Canal 2 TV, Cable Hogar Diamante. Vení a Musimundo y aprovechá nuestras ofertas impecables en lavarropas. Podés pagar en hasta 18 cuotas, sin interés, con todas las tarjetas de crédito. Aprovechalas en Musimundo y musimundo.com. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Continuamos entonces, recibimos ahora a Carlos Zapata, Luis Grancelli. ¿Cómo anda, muchachos? Supongo que, bueno, en estos momentos tienen una disyuntiva muy grande, habida cuenta de cómo, vamos a utilizar un término común, cómo se ha empiojado y por qué se ha empiojado el conflicto este. Porque uno que tiene sus años, desde la época que era delegado de la bancaria hoy, ¿no es cierto?, sabe que siempre, de alguna manera, se llega a un acuerdo, donde cada uno, ¿no es cierto?, renuncia un poco a las pretensiones, cada parte, y se llega a un justo medio, digamos. Pero, ¿qué pasó con el conflicto municipal que hoy está prácticamente como empezó? ¿Tienen el decreto ya? Sí, el decreto lo recibimos hoy a la mañana, nos salió en el día de ayer, pero bueno, un poquito hablando de lo que vos decías, para que se dé lo que vos decís, tienen que reunirse 2 partes y tratar de resolver y dialogar el problema. Nosotros lo hemos estado intentando desde principio de año, y bueno, nos pudimos reunir allá por el 3 de marzo, rápidamente acordamos una recomposición que consistió en blanquear los 4.000 pesos que habíamos obtenido en negro el año anterior, en el 2020, con casi un 40% de inflación. Los trabajadores se tuvieron que arreglar con esos 4.000 pesos, atendiendo un poco que era algo que nos decían los compañeros anoche. Nos bancamos todo el 2020 sin quejarnos, prácticamente nos dieron lo que quisieron, pero bueno, ya la situación y el proceso inflacionario en el cual estamos inmersos ha llevado a que el reclamo hoy sea muy contundente, más otras cuestiones que siempre se generan en estos conflictos. Pero digo, nosotros hemos estado intentando acercarnos a discutir al Departamento Ejecutivo, y la actitud que creo que ha tomado el Departamento Ejecutivo es como la de poner a los representantes gremiales en la vereda de enfrente y confrontar con el gremio, tratando de generar otras cuestiones de división entre los empleados. ¿Puede haber alguna razón personal, ¿no es cierto?, con ustedes y el Ejecutivo? Desde nuestro lugar yo no puedo hablar por ellos. Siempre la chicana está en alguna actividad política, está trabajando para alguien, pero en definitiva nosotros estamos haciendo lo que hemos hecho desde que estamos en el gremio y en las distintas gestiones que nos ha tocado luchar. No es una cuestión nueva esto de que los trabajadores municipales se nucleen en una lucha o en una manifestación. Sí, porque la licencia gremial, por ejemplo, ha sido un caballito de batalla. Sí, digamos. Bueno, por eso le pregunto si no eso ha sido siempre las cosas con las cuales nos han tratado de digamos, atacar, entre comillas, o tratar de exponer delante de la sociedad. Sí, yo nunca negué que estamos en uso de la licencia gremial, es un derecho que nos da el estatuto, no en los números y en las proporciones que se dicen en los medios. Hoy tenemos 4 personas trabajando, hace mucho tiempo que tenemos 4 personas trabajando, pero bueno, ahí nosotros, a partir de cuestiones que iban pasando, nosotros decidimos
tener un sindicato abierto. Hoy tenemos un montón de obligaciones, tenemos una inscripción gremial que no teníamos, tenemos un trabajo con comercios de diamante que hoy en este último mes es 1.700.000 pesos de lo que consumen nuestros afiliados en comercios locales, un trabajo con la ayuda escolar, también con comercios que trabajan con el sindicato de más de 300.000 pesos, más otros 100.000 pesos que nosotros dispusimos a través de un voucher escolar que hicimos para tratar de ayudar y paliar este momento y esta situación, porque veíamos que la canasta escolar venía muy, muy cargada. Pero en definitiva, volviendo un poco a eso, nosotros nos hemos propuesto siempre al diálogo y a tratar de resolver. Todas las notas que hemos cursado así lo demuestran, y muy por el contrario, el Departamento Ejecutivo siempre ha tenido decisiones unilaterales. No lo recibo cuando quiero. Ahora mismo con un decreto que nos dan el aumento que ellos consideran de que tienen que dar, sin consultarlo, obviamente que es insuficiente, y bueno, y eso ha generado que el conflicto haya ido ganando en ebullición, que la medida de fuerza no se quiera levantar, así lo manifestaron los trabajadores. Yo vi imágenes, ¿no es cierto?, que tomó un colega de allá de la asamblea, de los autoconvocados, como quiera llamarle, pero estaban los municipales allí, y estaban muy enojados. Están muy enojados. Es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Están muy enojados, por eso te decía el grado de virulencia que ha tomado hoy esto, por la confrontación mediática, porque los trabajadores han aprendido que si no se lucha nadie te da nada por propia voluntad. De hecho, está demostrado con este decreto. A la mañana se dijo que el decreto salía en el día de ayer y que era en abril y en junio. A la tarde, con una fe de rata, dijeron que no, que lo de junio era en julio. Ellos disponen cuándo recién nos vamos a volver a juntar. Todo mediante un decreto y una disposición inconsulta del Departamento Ejecutivo. Y eso creo que se tiene que resolver en un espacio de diálogo, como vos decías, y donde las partes generalmente ceden. Pero hoy los trabajadores, yo creo que después de lo que pasó en el 2020, han cedido muchísimo y no pueden seguir cediendo por esta situación. ¿Desde cuándo no reciben un aumento que no sea un paliativo, digamos? Porque ninguno cubre el índice de inflación. Nosotros veníamos de cubrir los índices inflacionarios de la gestión anterior. Y bueno, si bien está el tema de la pandemia de por medio el año pasado, que fue bastante complicado, pero después la actividad en general se fue ampliando. Si bien hay negocios que han tenido que cerrar y hay personas que... Pero la actividad comercial se ha ido, y creo que se ha establecido en una normalidad más allá de las restricciones vigentes. Y eso obviamente que ha generado un mayor ingreso, no solo de los ingresos municipales, sino también de los ingresos coparticipables. Yo lo escuché a Luis el otro día en un medio radial, hablando justamente de los números, ¿no?, que a veces suelen ser aburridos, pero son los que marcan la realidad. Sí, yo creo que en eso hay que decir algunas cuestiones bastante importantes. En principio, que ha habido una inflación del 50% de año a año, y que los 4.000 pesos en negro que recibieron los empleados municipales realmente no alcanzaba para 6 kilos de asado, como lo dijimos en un documento nosotros, ¿cierto? A posteriori se pasó a blanquear los mismos 4.000 pesos que ellos habían dado en negro, más un 5% de aumento. Eso fue la única vez que nos sentamos a dialogar y que llegamos a un acuerdo. Posteriores declaraciones, uno ha escuchado siempre al Ejecutivo Municipal decir que de todo lo que se recauda se gasta el 95% del sueldo, y que el ejemplo es Crespo en cuanto a la cantidad de dinero disponible que le queda en el municipio para poder seguir haciendo obras, y textuales palabras, ojalá tuviéramos nosotros ese superávit. Sí, son realidades diferentes, pero acá lo que no se dice es cuánto se recibe de coparticipación provincial y nacional. Y yo creo que ahí está la pequeña trampita, porque el 95% puedo creer que sea de los impuestos municipales que se cobran en la ciudad. Los recursos propios. En los recursos propios. Sí. Y en eso creo que sí, que debe ser así, no me cabe la menor duda, pero se olvidan
por ejemplo, de los 33.800.000 pesos que recibieron en marzo de coparticipación. Este año, marzo, ahora, hace 15 días atrás. Sí. Durante todo marzo, día por día. Y en marzo del 2020 habían recibido 19 millones. Un 76,5% más de coparticipación. De eso fue destinado 3 millones, o sea, de los 14 casi 15 millones de pesos de más que recibieron de un año a otro, 3 millones fueron destinados al salario de los trabajadores municipales. Y no hay que olvidarse que mientras a vos te dan un 5% de aumento como trabajador municipal, los impuestos y los servicios se actualizan mes a mes a través de la inflación, Sí. que el propio INDEC da. Y que, como dijo Carlos, vamos a ir tranquilamente este año arriba de un 45% de inflación anual. Entonces, realmente es una propuesta. Nosotros hubiésemos querido sentarnos a discutir, no para mostrarle esto, que seguramente no lo dan a conocer, pero que lo conocen, que lo saben, porque es la plata que recibe el municipio. Pero sí para decir que hay alternativas diferentes para ir resolviendo este tipo de problemas y paliar el sueldo abajo del índice de pobreza que da el propio INDEC, que tiene el 70% de la administración municipal. Claro, según escuchaba por decir, perdón, sí. Ustedes han recibido un aumento del 57, 59%, ¿verdad? No, ahora, ¿cómo 49,8 lo que publicaron ayer. ¿Pero sobre qué? En la categoría 1. Ahora lo explicamos. En la categoría 1, pero sobre 4.000 pesos que los trabajadores ya venían cobrando. O sea, esos 4.000 pesos para el trabajador de la categoría 1 y nivel inicial, blanquear 4.000 pesos son 3.600, porque tenés que descontarle el porcentaje que llevan lo que son las retenciones de ley. Por eso se sube el mínimo garantizado, porque si no, en vez de ser una recomposición, le quitan, es una pérdida. Por eso se sube el mínimo garantizado. Que debemos decir que tuvo una suba importante el mínimo garantizado, que de 23.000 pesos pasó a 33.000, y que fue eso lo que llevó a aceptar la recomposición, digo, pero bueno, ahora con un 8%, este mes va a ir a 35.000, y después para llegar a 38.000 tiene que esperar hasta julio el trabajador. Digo, y con una canasta básica que para julio y en el proceso inflacionario que tenemos va a estar arriba de los 70.000 pesos. Decime, ahora ¿qué han decidido, aparte de rechazar la propuesta del Ejecutivo? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque uno pensaba, bueno, van a aceptar la propuesta del Ejecutivo, pero reservándose el derecho después de sentarse y seguir charlando. Lo que pasa es que el Departamento Ejecutivo no te ha dejado margen, no ha dejado ningún tipo de margen. Como te decía hoy, el aumento es de acuerdo a lo que yo quiero, lo doy cuando yo quiero, y nos volvemos a reunir con ustedes cuando nosotros dispongamos. Porque eso es lo que el decreto municipal dice. Ahora plantean recién la apertura de la negociación paritaria el 13 de marzo, en un trabajo de agosto, perdón, y en un trabajo conjunto con el gobierno provincial. Pero el gobierno provincial ofreció mucho más de lo que ofreció el Departamento Ejecutivo local. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, el 13 de agosto vamos a ver, porque lo dijeron ayer en los medios, si nosotros podemos cumplir con el segundo tramo de acuerdo a lo que la provincia determina. Entonces, para una parte les conviene la provincia, para la segunda no saben, y bueno, y estamos en esto, y sin margen de poder negociar algo que les lleve algo de tranquilidad a los trabajadores. Hoy es una imposición. Sí. Es una imposición absoluta. Y ahorita digo, la gente se está sintiendo, ¿no es cierto? Los diamantinos que tienen que ir a pagar allá las tasas, sí. Impuestos, etcétera, etcétera, están sintiendo la medida de fuerza que ha tomado el gremio, ¿no? O han tomado los obreros de empleos municipales. Y eso también los pone a ustedes en una disyuntiva. ¿Qué hacen ahora? Bueno, yo creo que es parte de la estrategia que el Departamento Ejecutivo ha establecido al no querer recibir al gremio, al no escuchar a los trabajadores, generar una división entre los mismos trabajadores y de cara a la sociedad. Yo creo que la estrategia hoy del Departamento Ejecutivo, ante esta situación y ante todo lo que ha venido pasando, es llevar a que la gente saque su
su conclusión y que termine en una confrontación como se acostumbra hoy a hacer política, porque hoy se hace política de esa manera, más allá de que creo que está comprobado de que no sirve. Creo que hoy la gente, ante tanta incertidumbre, necesita otro tipo de conducta y no la que se está teniendo, y de cara a un reclamo legítimo. En definitiva, siguen con las medidas de fuerza. Nosotros seguimos con las medidas de fuerza, fue la decisión de los trabajadores anoche. Nosotros vamos a seguir siendo consecuentes con todo lo que decidan los trabajadores en las asambleas, en las reuniones. Y bueno, mañana nos volveremos a reunir, ya está el decreto a disposición, lo discutiremos de nuevo, nos movilizaremos y después veremos cómo seguimos a partir del jueves. Carlos, Luis, muchas gracias y mucha suerte. Sí, gracias. Yo solo una cuestión más. Vamos a seguir insistiendo en que el Ejecutivo nos reciba, porque paritarias no significa solo la discusión salarial, significa también mucha discusión sobre cuestiones de trabajo. Y hoy, con el tema de la pandemia, que es un tema tan importante, las condiciones en las cuales trabaja el empleado municipal son deplorables. Hay que recorrer lo que son los baños del municipio para darse cuenta de eso. Hay que ver la ropa que se ha entregado, el calzado que se ha entregado a cuentagotas cuando tienen la obligación por estatuto de hacerlo 2 veces por año. Entonces hay un montón de cosas para poder charlar en cuanto a las condiciones laborales. Las paritarias no son solo la cuestión salarial, eso se ha dicho 1 y 1000 veces. Por lo tanto, dentro de los pedidos nuestros, que indudablemente la propuesta la tenemos declarada como insuficiente, vamos a insistir hasta el cansancio que el Poder Ejecutivo nos reciba para dialogar. El diálogo es el único camino que nos lleva a nosotros para poder resolver los problemas, como adultos que somos todos. Ojalá y así sea. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar allí. Nos reencontramos el próximo miércoles. Sí. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente.